Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Las experiencias aquí en cuanto a llegar a conocer al Señor son variadas, son distintas. Por ejemplo, yo conozco al Señor a los 17 años, proveniendo de un hogar donde Cristo no era el Señor y Salvador. Mis papás no creían en Cristo, mi papá no creía en Dios y mi mamá en una creencia religiosa en donde se sentía apartada porque se había casado con un divorciado y le dijeron que estaba en pecado, así que no iba a la iglesia porque se sentía mal, pero no tenía a Cristo. Cuando conozco a Cristo, empiezo a ir a una congregación cristiana, pero había tenido una experiencia previa en cuanto a estudiar la Biblia, orar, evangelizar, ¿cómo se llaman las de noche? Las vigilias, ¿verdad? Los primeros cristianos que conocí hacían eso, así que cuando yo llego a una iglesia convencional, no oraban mucho, no evangelizaban, no había vigilias, así que era diferente al cristianismo que había conocido. Así que empecé a congregarme e incluso llegué a ser presidente de la sociedad de jóvenes que eran electos públicamente entre los mismos jóvenes. Y donde vi que ahí la cosa era diferente, me retiré siendo presidente de la sociedad de jóvenes, ya no llegué, ¿verdad? Y ya no regresé. Y entonces un hermano en la fe, cuando le compartí por qué no iba a la iglesia, le dije que pues en esa iglesia no había nada de lo que había aprendido. Y entonces él me dijo, mira, creo que tiene que ver con la actitud adecuada. Porque si llegas a una congregación no esperando qué es lo que vas a recibir, sino te unes a la congregación con la disposición de cómo puedes servir, entonces la cosa va a ser distinta. Le hice caso, regresé a la misma congregación y todo fue muy diferente. Cuando no llegué a ver qué recibía, sino llegué a ver qué daba. Conozco después a un hermano que lo conocí en su adolescencia, me lo llevaron sus papás para que lo atendiera y unos meses después me dijeron, quítele el tratamiento que nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a estudiar. El papá era médico, dejó la carrera, se fue a estudiar teología y se llevó a su familia con 2 hijos, un varón y una niña y la esposa por supuesto. Ese joven era Omar. Traje Kleenex por si se me salen las de San Pedro. Y lo conocí cuando era adolescente. Y nos volvimos a reunir aquí en esta iglesia. Yo iba a una iglesia, después me enviaron a abrir otra y tiempo después, exilado, vine a parar aquí a Centro Bíblico del Camino y aquí nos juntamos con Omar. Le llevaba 21 años de edad, ¿verdad? Y aquí servimos de muchas maneras y les voy a contar una. Algunos me han dicho, ¿cómo se vive un duelo? Pues un duelo se puede vivir individualmente, ¿verdad? Si usted es un pariente cercano, lo va a vivir de una manera. Si es un hermano o hermana en la fe, lo va a vivir de otra manera. Si era parte de un grupo de estudio bíblico, habrá alguna otra manera. Y como congregación podría haber otra manera. No soy experto en eso. Pero le voy a compartir algo. Una manera de vivir esta experiencia, el Señor se ha llevado a Omar, es a recordar las cosas que nos enseñó y vivirlas y disfrutarlas. Les cuento una. En alguno de los mensajes de Omar, él contó la experiencia de que tenía planeado ir a su casa por cierto camino y hubo algo que lo obstaculizó y él se molestó demasiado y resulta que cuando ya logró ir camino a su casa se dio cuenta que había habido una situación de mucho peligro en la cual él hubiera podido caer. Y entonces él nos compartía que aprendió a reconocer que en ocasiones Dios nos cambia de dirección para cuidarnos y que tenemos que aprender a vivir esas circunstancias con gozo. Y usted diría, ¿y eso está en la Biblia? Sí, por ejemplo, cuando Dios saca al pueblo de Israel, no lo llevó por la vía directa, sino lo llevó por una vía que tomó mucho más tiempo, ¿verdad? Y así fue aprendiendo el pueblo. Así que esa lección que nos comparte Omar acá,
yo la he usado a través del tiempo. Hay cosas que a veces no me salen como yo quisiera y ya estoy para molestarme y mascarme iba a decir, pero voy a tratar de usar lenguaje normal. Así que, y aprender a vivirlo con gozo. Y recientemente hice un par de viajes y en los dos perdí aviones y me tuve que quedar a dormir. Me dieron hotel y todo, pero fue... Ahora, ¿qué fue lo fabuloso? No perdí el gozo. ¿Y saben por qué? Porque me acordé de lo que Omar compartió. Así que yo estoy viviendo con Omar la vida, ¿verdad? Lo que él me enseñó una vez me ha servido para vivir cosas que se salen de lo común y no he perdido el gozo. Le voy a dar una más. Como le llevaba 21 años, en nuestras interacciones, de vez en cuando yo le decía, bueno, yo voy primas. ¿Por qué? Porque por razones naturales me tengo que ir antes, ¿verdad? Llevándole 21 años, me toca irme antes en un punto. Ya les he contado que él fue mi abogado, él me hizo mi testamento, yo preparándome porque yo estoy en lista de espera. Así que en una vez me dice Omar, me dice, yo quiero que cuando el Señor venga, mire la esperanza, cuando el Señor venga, nos encuentre juntos sirviéndole. No te quiero llorar, me dijo. Y fue al revés. Así que, ¿cómo honro yo la memoria de Omar? ¿Cómo vivo ese duelo? Pues sirviendo al Señor. A ver si cuando Él venga, que me encuentre sirviéndole. Ahora, ¿usted cómo lo va a hacer? Pues no sé cómo interactuó Omar con usted, que le enseñó. Le doy una sugerencia. Agarre el YouTube de la iglesia y ¿por qué no le empieza a dar una vuelta a las predicaciones de Omar? Ahí se va a ir acordando qué le enseñó, qué pasajes de la Escritura. Eso es lo que hacemos aquí, enseñar la Escritura. Y entonces, viva usted con Omar y disfrute en el Señor como Él usó a su siervo. Le doy una manera, no es la única, pero espero que le sea útil. No usé mi Kleenex, pero casi. Bueno, por favor, estamos en Nehemías. Nehemías, el libro que está en el Antiguo Testamento, Esdras, Nehemías y Esther, por lo tanto, entre Esdras y Esther está Nehemías. Ábralo, por favor. En esta sección la he titulado Confesión de pecado y petición. Y la guía general de este libro es Sirviendo a Dios con dedicación. La semana pasada, David nos dio el contexto amplio del libro de Nehemías, habló de la situación histórica, geográfica, habló de distancias, un viaje desde Susa hasta Jerusalén tomaba como 4 meses más o menos, ¿verdad? Era a pie o en bestia, como dicen en el pueblo, un caballo, un asno, un burrito. Nos contó la situación inicial por la cual empieza este libro. Sin embargo, usted podría preguntarse, ¿por qué escogimos este libro? Miren, usualmente, no siempre, trabajamos uno del Nuevo y trabajamos uno del Antiguo Testamento. Acabamos de terminar el Evangelio de Juan el año pasado, así que este año decidimos irnos a uno del Antiguo Testamento y fue Nehemías. Usted verá, conforme avanza el tiempo, que la situación que describen los primeros versículos cuando llega Ananías, hermano de Nehemías, y otros que venían de Jerusalén, le dicen, mira, la ciudad está desolada, los muros están caídos, las puertas quemadas a fuego. Una ciudad, nos decía ya David en aquellos días, que no tenía muros. Era una ciudad que estaba en continuo peligro. Ahí no había certeza, no había seguridad. De hecho, había buena cantidad de gente que ni vivía en Jerusalén, sino solo llegaban a hacer algunos negocios, pero no vivían porque era peligroso. Era una situación muy difícil. ¿Pero por qué estudiaron nosotros? Bueno, porque estamos viviendo en una época en que la iglesia en general ha descuidado algunos muros que han ido
debilitándose y de pronto han ido cayéndose. Y por medio de esos muros ha entrado el peligro. Eso es para que usted entienda por qué estamos estudiando este libro. Estos espacios abiertos en las congregaciones han permitido que entren otras maneras de pensar. No es la primera vez que lo voy a decir. Ahora nuestros jóvenes ya no se quieren casar. Y si se casan se tarda un montón. Si usted va a la escritura le va a decir totalmente lo contrario. Luego también en otras rajaduras de muros se nos han metido ideologías de género. Ahora ya hay algunos de nuestros jóvenes que ya no ven tan mal que dos chavos anden juntos o dos chicas anden juntas, ¿verdad? Y también se nos ha metido el asunto de, pues casarse, eso es de la antigua, ¿no? De la antigua guardia, vieja guardia. ¿Por qué no solo nos juntamos y empezamos a ver eso metido en mayor o menor grado? También se nos ha metido influencias de pensamiento liberal, donde ya no creemos que la Escritura es la palabra de Dios. Solo es un libro importante con enseñanzas morales, pero no es la palabra de Dios. Y así como eso, otro montón de cosas. Por eso, aunque aquí vamos a ver sobre la reconstrucción de un muro físico, a la par vamos a ir viendo la reconstrucción de muros espirituales. Dice Nehemías, en la primera sección de los primeros 4 versículos, específicamente en el 4, cuando escuché estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vamos a encomendarle este tiempo al Señor. Padre, ahora que vamos a leer tu palabra, queremos pedirte que tu Espíritu Santo trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Que lo que tú quieras que hoy aprendamos, que las decisiones que quieres que tomemos, tú las transmitas a cada uno de nosotros por medio de la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Voy a dividir esta pequeña sección en 4 y van a ser estos pensamientos. 1, exaltación a Dios. 2, confesión a Dios de los pecados. 3, recordatorio a Dios de su promesa. Y 4, petición a Dios. Esta oración que vamos a ver de Nehemías es una oración fundamentada en la palabra, porque van a encontrar que hay numerosas citas, y que no las cito todas, que hace referencia a Nehemías en su oración de otros pasajes del Antiguo Testamento. Esto nos dice que Nehemías era un estudioso y conocedor de las Escrituras, porque cuando usted ora, usted no va a recordar pasajes de la Biblia que nunca ha leído, mucho menos ha aprendido. Nehemías en esta oración nos dice, este hermano conocía las Sagradas Escrituras. Si usted se preguntara, ¿conocer las Sagradas Escrituras influye en la manera como oro? Sí influye en la manera como usted ora. También va a influir en cómo usted experimenta esa relación íntima con el Señor. Punto 1 es exaltación a Dios. Versículo 5, véalo por favor en su Biblia. Y dije, oh Señor, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Cuando dice Nehemías, Dios de los cielos, tiene la remembranza de otras expresiones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 24:7, Abraham dice, el Señor, Dios de los cielos. Y por ahí un profeta, Jonás, que andaba huyendo del llamado del Señor, cuando se va a hundir la barca y están todos asustados, él confiesa quién era. Y Jonás dice, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Cuando se usa esta expresión, Dios de los cielos, hace referencia a Dios como creador y gobernante del universo, tanto del cielo como de la tierra. Así que si usted orara y dijera, Dios de los cielos,
Lo que usted está diciendo es, reconozco tu grandeza, que eres creador, que todo lo que existe, tú lo has hecho. A ese Dios, único Dios, es al que yo me estoy refiriendo cuando oro. En la parte B del capítulo 5 de Nehemías, agrega, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Y hay alguien más que oró similar a esto, el profeta Daniel, muchos años antes de que Nehemías estuviera aquí en esta escena. Daniel, cuando estaba allá en Babilonia, que fue de los que fueron deportados de Jerusalén a Babilonia, cuando cae Judá bajo el imperio de los babilonios, Daniel en una de sus oraciones va a decir lo mismo, Daniel 9:4b, oh Señor, Dios grande y temible. Si usted está leyendo ahí Nehemías, vea que el parecido. Oh Señor, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Casi igualito. Por eso le digo, Nehemías conocía otras escrituras. En aquellos días pues no las teníamos ahora, como ahora la tenemos. Era una colección de rollos y todo. Las tenía que cuidar, reproducir. Era bastante difícil. Pero Nehemías lo conocía. Grande y temible, así se refiere a Dios. Indica que Dios es como grande, la palabra grande nos dice que es supremo. Por un lado, no hay nadie como Él, Dios grande. Y cuando dice temible, dice que es hacedor de grandes obras, obras asombrosas que inspiran temor. Y eso lo que quiere decir es que cuando Nehemías se refiere a Dios, está reconociendo, estoy delante de un Dios creador, todopoderoso, maravilloso. Hace unas cosas increíbles que me dejan con un gran temor, pero no de miedo, sino reconocimiento de su grandeza. Agrega que este Dios al que se está refiriendo guarda el pacto. Esto quiere decir que este Dios al que le está hablando es un Dios que cumple lo que promete, pero a la vez dice que tiene misericordia porque es un Dios que es fiel y leal. Así que cuando acude a Dios, va con la certeza de que Dios es un Dios que cumple con su palabra y no hay nadie como Él. Y entonces, vamos a ir al segundo punto. Y es que va a hacer una confesión a Dios de los pecados. En el versículo 6 va a darnos una idea de cómo fue que oró. Dice, por favor, estén atentos tus oídos, le está diciendo Nehemías a Dios, y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel tus siervos. Quiero que se recuerden que Nehemías, cuando llega a Ananías y otros de Jerusalén, dice, ¿cómo está Jerusalén? Desolada, los muros caídos, las puertas quemadas. Realmente es un desastre. Aquella Jerusalén de los tiempos de David y de Salomón, que nos salvaban nuestros padres y nuestros abuelos, olvídate, no es nada. Y entonces aquí está Nehemías expresándole a Dios, Señor, abre tus ojos, tus oídos, para que escuches esta oración. Una oración que hago de día y de noche. Por los hijos de Israel, tus siervos. Dice que está orando de día y de noche. Pregunto, ¿cree que hay relación entre una oración persistente y la respuesta de Dios? Esto lo digo para mí. Cuando leo esto, tengo en mi teléfono mi lista de oración. Fue lo último que hice porque antes lo hacía en papelitos o en una libreta y eso se me perdía la libreta. Lo que menos pierdo es el teléfono. Todavía no he perdido uno. Entonces en mi página tipo Word anoté ahí aquello por personas, situaciones por las que estoy orando y ahí las tengo anotadas. Ahora no se me pierden.
Lo que pasa es que a veces se me pasa por alto y no oro. Y cuando yo leo que está diciendo Nehemías que está orando de día y de noche, yo me digo a mí mismo, ay, Rolandito, ahí está. Es que vos no orás así. Entonces, ¿cómo querés ver cambios? Si estás orando medio de vez en cuando. Eso soy yo. Usted respóndase. Si cree que orar día y noche es importante. Cuando David trasladó el arca al tabernáculo, muchos años antes, escribió esto David en 1 de Crónicas 16:11. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Notamos, buscad su rostro continuamente. Pero el Señor Jesús, cientos de años después, allá en Lucas capítulo 18, dice lo siguiente a sus discípulos. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se recuerda cuál fue esa parábola? La de la viuda y el juez injusto. Una viuda que llegaba insistentemente a pedirle a un juez que le hiciera justicia, y dice la Escritura, este juez no le tenía ni miedo a los hombres ni miedo a Dios. Pero como la doñita, ahí estaba continuamente. Eso lo enseñó Jesús. Dice, vino un día que este juez dijo, no le tengo temor ni a los hombres ni a Dios, pero ya con esta señora voy a hacerle justicia. Y ese ejemplo lo usó Jesús para decirle a sus discípulos, oren continuamente y no desmayen. Yo he desmayado. Y entonces a veces quizás por eso no veo resultados. ¿Qué aprendo? Volví a reactualizar mi listita y mi propuesta es abrirla cada día, porque quiero experimentar esta oración orando de día y de noche. Continúa Nehemías capítulo 1 versículo 6 parte B, y aquí está la confesión. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Miren, esta oración es interesante porque Nehemías no dice, ay Señor, sí, fíjate que allá los de Jerusalén la regaron, pecaron, ¿verdad? Es más, los del tiempo de cuando llegó Nabucodonosor estaban viviendo lejos de ti y por eso el castigo fue que fueron llevados en cautiverio. Pudo haber orado de esta manera Nehemías. Sin embargo, Nehemías dice, confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Y eran más de 90, 100 años después de lo que había pasado. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él se hace copartícipe en esta oración. Daniel, donde les dije 9:5, ora de manera similar. Dice Daniel, en su momento y más cercano de la época que habían vivido del exilio, Daniel dice, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. Bueno, versículo 7, continúa Nehemías. Te hemos ofendido gravemente y no hemos guardado los mandamientos, las leyes, los decretos que mandaste a tu siervo Moisés. Si se fijan cómo está orando Nehemías, primero dice, Señor, Dios de los cielos, grande, temible, como tú no hay nadie más, ¿verdad? Lo exalta. Y entonces viene Nehemías, agacha su rostro y dice, sí, hemos pecado. Todo lo que tú querías que hiciéramos, no lo hicimos. Es nuestra responsabilidad. Confiesa los pecados. Muchos de ustedes saben que la palabra confesar viene de un término griego que se llama homologueo. Usted sabe que homo quiere decir igual y logos palabra. Entonces dicen, homologueo quiere decir lo mismo.
es estar totalmente de acuerdo. Esto es, que si Dios ha dicho que algo es pecado, yo simplemente reconozco que así es. Cuando nos invitaron antes de la Santa Cena a ponernos a cuentas con Dios, es eso. Es cuando yo evalúo mi vida y digo, Señor, el pensamiento que tuve hace 3 días no fue grato para ti. Confieso que tú dices que eso que hice es pecado y yo reconozco que es pecado. Podría usted también decir, Señor, la relación que tengo con esa persona no está acorde a lo que enseña la Biblia. Eso es pecado. Y si yo quiero tener una vida adecuada contigo, debo de dejar de practicar ese pecado. Porque la confesión implica cosas que pasaron, que pensó que hizo y usted pide perdón, pero también requiere que cambie. Porque ¿de qué sirve que confiese si sigue haciendo lo mismo, si sigue en esclavitud? Claro, en esta oración está confesando Nehemías por algo que había sucedido en el pasado y él toma para sí también responsabilidad. La confesión en plural, porque él dice hemos pecado, expresa que todos los seres humanos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Yo no me voy a presentar delante del Señor grande, poderoso y todo. Mírame qué bien me porto. Naranjas agrias, no es factible. Todos hemos pecado. En este momento les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Yo lo hice hace unos días, leyendo esta parte. No es así como yo oro normalmente, ¿verdad? En mi lista, la primera persona es mi esposa. Después siguen mis hijos y sus respectivos cónyuges. Y después, no les voy a compartir, pero en un punto está mi congregación. Pero no he hecho oraciones como las de Nehemías. Entonces dije, voy a orar así. Y entonces dije, Señor Dios de los cielos, creador de todo cuanto existe, grande como tú, no hay nadie más. Ahora, las cosas que has hecho son fantásticas y fabulosas que me dejan atónito. En esa grandeza, Señor, reconozco que soy pecador. No merezco nada de todo lo que tú has hecho. Confieso mis pecados. Y entonces pido. Ahora yo le voy a pedir algo. Ahí donde usted está, cierre sus ojitos, por favor. Y por un momentito, no toma mucho tiempo, piense en algo que usted está pidiéndole al Señor. Pueden ser muchas cosas, pero piense en una. Y ya que tiene una, puede ser por usted mismo, por una situación de pecado en su vida, por uno de sus hijos, cónyuge, por la tía, por la suegra, por el trabajo, el estudio. Ya que tiene definidos una cosa. Ahora ahí, en silencio en su corazón, ¿por qué no hace una oración como la de Nehemías? Exalte a Dios. Confiese su pecado. Y entonces dígale, te pido esto. Hágalo en este momento, haga el ejercicio, pero lo hace en serio porque el Señor le está oyendo. Hágalo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si lo hizo, trate de hacerlo cuando ya no estemos juntos. Y continuemos. Una pequeña reflexión para nuestro tiempo.
Nehemías se entera de que había una situación difícil en Jerusalén. Usted, cuando nota o se entera que algo no está bien, y ese algo que no está bien puede ser en su hogar, en su familia extendida, en su trabajo, en su iglesia. Cuando usted se entera de algo que no está bien, ¿qué hace? ¿Busca la causa del problema primero en los demás? ¿O reconoce que usted también puede ser parte de esa situación? Y usted me podría decir, no, pero es que la situación, fíjate que fueron ellos y que no sé qué. Y yo no tuve nada que ver. Espérate, ¿has orado por ellos? No. Entonces tenés parte en esa situación. El ejercicio es este. En vez de que cuando se entera de algo que no está bien, empieza a ver a quién le echa la culpa, ¿por qué no primero usted dice, Señor, ¿en qué área yo soy responsable? Como hizo Nehemías. Señor, yo he fallado también como mínimo por no orar por esa situación que se dio. Y 2, cuando te enteras que algo no está bien, ¿es tu primer paso orar? Lo que hizo Nehemías aquí fue, le dijeron que la ciudad está destruida y todo, y no se puso a ver quiénes están y qué no. Primero se fue y dijo, Señor, Dios de los cielos, grande, temible, lo exaltó. Luego confesó pecados. Y entonces, el tercer elemento fue que hizo un recordatorio a Dios de su promesa, pero en realidad Dios no necesita que le recordemos. Su oración lo que quiere decir es, yo me estoy recordando de lo que tú has prometido. Versículo 8 y 9. Acuérdate, por favor, de la palabra que mandaste a tu siervo Moisés diciendo, si son infieles, yo los esparciré entre los pueblos, pero si se vuelven a mí, guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque sus desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí los reuniré y los traeré al lugar que escogí para hacer allí habitar mi nombre. Y le está diciendo Nehemías que eso es algo que Dios le dijo a Moisés respecto al pueblo. Y usted diría, ¿y cuándo dijo Dios eso? Bueno, allá en Deuteronomio 30, versículos 1 y 2, le cuento. Deuteronomio 30 está después de Deuteronomio 29. Fantástico, ¿no? Y 29 está después de Deuteronomio. Que es brillante, una congregación brillante. Bueno, mire, y usted se recuerda que dice Deuteronomio 28. A ver, ¿cuál es la temática de Deuteronomio 28? Bendiciones y maldiciones. Y del capítulo, ¿qué tiene más versículos? Las maldiciones. Es un pasaje donde dice, Dios, pueblo, si ustedes hacen lo que yo les digo, y les da una serie de bendiciones. Y luego le dice, pero si no hacen lo que yo les digo, y viene la serie de consecuencias. Así que en el capítulo 30 de Deuteronomio, los leo. Sucederá, le dice Dios a Moisés, que cuando te hayan o al pueblo de Israel, que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, si consideras en tu corazón, en medio de todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya dispersado, quiere decir que se fueron por el lado de la desobediencia. Pero le dice, si vuelves tú con tus hijos al Señor tu Dios y obedeces su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te mando hoy, entonces el Señor tu Dios también te restaurará de tu cautividad. Él tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte de todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si eres arrojado hasta el extremo de los cielos, de allí te reunirá el Señor tu Dios y de allí te tomará. Muy bien. Viene Nehemías y le dice, Señor, tú le dijiste una vez a Moisés que si la regamos porque no te obedecimos y como consecuencia vivimos lo que tú dijiste, que nos dispersaste por los pueblos y nos fuimos en cautiverio, pero que sí nos recordábamos de esto y nos arrepentíamos,
tú nos traerías de regreso. Y le leí el pasaje de Deuteronomio. Una vez más, Nehemías conocía las Escrituras. Por cierto, hace algún tiempo hablamos de este libro, se llama Orando la Biblia. Allá en la secretaría hay uno, no sé si hay más guardados, pero si usted quiere orar con la palabra, pues aquí no es muy grueso, para que no se asuste. Está disponible, muy práctico, muy útil. Dice aquí uno de los autores, un libro que hace un cambio significativo en la vida del que lo pone en práctica. Así que Nehemías, un hombre que oró basándose en la palabra de Dios. Versículo 10, le dice Nehemías a Dios: este pueblo que fue rebelde y que hizo todo lo que hizo, ellos son tus siervos y tu pueblo a quienes redimiste con tu gran poder y con tu poderosa mano. Confiesa, reconoce que fallaron. Y entonces le está diciendo: Señor, entonces mira, es este pueblo. Y entonces va a expresar su petición. Y la petición está en un solo versículo, que es el versículo final. Y nos podríamos hacer la pregunta: ¿esto que estamos leyendo puede ser aplicable para los cristianos de hoy en día? Y antes de la petición, le pregunto: si yo evalúo mi vida y digo, ¿cómo estoy como persona, como varón, como mujer? ¿Cómo está mi vida cristiana? ¿Me siento satisfecho de cómo la estoy viviendo? Las circunstancias que estoy viviendo, podría yo calificarlas de, como dicen por ahí algunos hermanos que les preguntan, ¿cómo estás? En victoria, mi hermano, bendecido. Y algunos ya contestan así por cliché, ¿verdad? Y andan en una de problemas increíbles. Pero podría yo decir, ¿cómo estás? En victoria, bendecido. Porque si no puedo contestarlo genuinamente, ¿usted cree que lo que estamos viendo aquí en Nehemías se puede aplicar hoy en día? Que si yo noto que hay una serie de cosas en mi vida que no están bien, hay muros derribados, puertas quemadas en mi vida, y se me han entrado una serie de situaciones que me han estado despedazando, ¿podría yo decirle: Dios de los cielos, grande y poderoso, he pecado contra ti, reconozco esto y esto, y te pido perdón y te pido me guíes para restaurar donde sea necesario restaurar? ¿Y cree usted que si usted hace eso, Dios hará algún cambio? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pues yo creo que sí, usted lo puede aplicar hoy. Y la petición entonces dice: oh Señor, por favor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. Señor, te estoy hablando desde el fondo de mi corazón, escúchame. Y sabe que, pues lo que pide, usted diría, pues qué gran cosa. Dice: prospera por favor a tu siervo hoy y concédele gracia ante aquel hombre. Esa fue la petición. Prospera por favor a tu siervo hoy. Señor, esto es lo que te pido. Haz que suceda. ¿Qué cosa? Concédele gracia ante aquel hombre. Y hasta aquí, ¿cuál hombre, verdad? Lo vamos a entender en las siguientes predicaciones. Pero está hablando del rey del imperio medo-persa. Ante ese hombre. Ahora, para ese momento, aquí no aparece. Nehemías ha estado pensando un montón de cosas después de la noticia que recibió y empezó y entonces: Señor, concédeme gracia delante de ese hombre. Y termina diciéndonos: entonces yo servía de copero a mi rey. Hasta el final del capítulo nos enteramos de quién era Nehemías. Lo vamos a ver más adelante, pero como copero
tenía una posición privilegiada dentro de ese imperio. No era un siervo común y corriente, era una persona con una posición alta, con una gran preparación. Y lo único que le pide Dios es: concédele gracia ante aquel hombre, ante el rey. ¿Y qué le está pidiendo? Señor, obviamente ya estaba pensando Nehemías que iba a hacer algo. Y cuando iba a hacer ese algo, dice: concédeme que sea apreciado por el rey, que me vea bien, que me favorezca, que me vea con benevolencia, que me exprese su favor. Eso es lo que le está pidiendo a Dios. Y dice: y era yo copero del rey. Le hago una pregunta. ¿Dónde en este pasaje, desde el 1 hasta el 11, dice que se le pidió a Nehemías que hiciera algo? ¿Lo ve en algún punto donde dice Ananías y sus amigos: vos, ayúdanos a hacer algo? No dice el pasaje que le dijeron, solo le contaron cómo estaba Jerusalén. Luego viene la oración y usted no va a encontrar que diga por qué Nehemías tiene que hacer algo. Pero como usted se da cuenta, ella estaba pensando que tenía que hacer algo. Y lo veremos en las siguientes predicaciones. Pero voy a terminar acá con esto. ¿Por qué se involucró? Nehemías tenía una vida cómoda. Él tenía una posición alta dentro de ese reinado. Económicamente haber estado muy bien. Era un tipo preparado. Sí, era de origen de esclavitud, pero estaba muy por encima de cualquier otro de los judíos de su tiempo. ¿Por qué se tenía que complicar la vida? Porque se la complicó. ¿Por qué? Algo estaba haciendo Dios en su vida. La pregunta para nosotros hoy es: ¿está cómodo? ¿Y qué pasa si Dios le trae a usted noticias o situaciones en las cuales, donde usted esté, en la situación y posición que esté, Dios va a querer que usted haga algo? Y usted va a tener que decidir si hace eso que Dios le está pidiendo o no lo hace. Nehemías decidió que estaba en la situación, momento y posición en que podía hacer algo. Por lo tanto, oró a Dios y le pidió una cosa: dame gracia para cuando le lleve yo el proyecto al rey. Ahora usted, ¿dónde lo va a utilizar Dios? Y la pregunta es: ¿será que Dios contesta de la misma manera hoy día como lo que vemos en la Biblia? Creo que nuestro problema es que hemos dejado de ver a Dios en todo el esplendor de su poder. Sí oramos, pero no muy creemos que nos va a contestar, ¿verdad? Porque al fin lo que le estoy pidiendo, a saber si Dios va a cambiar a esa persona, a esta situación, puede hacer algo. Empezamos dudando. El llamado es a que hagamos como Nehemías. Cuando Nehemías se acercó a Dios, se acercó creyendo. Acerquémonos nosotros entonces al Señor creyendo que Él puede cambiar las circunstancias, las personas. Hay situaciones en su vida, en su familia, que necesitan cambio. Dios es el único que puede traerlo. Acérquese a Dios reconociendo su grandeza y esplendor. Confiésele sus pecados y dile al Señor: esto te pido. Los invito a que nos pongamos de pie. Padre, te damos gracias porque hemos aprendido acerca de la vida de Nehemías. Un hombre que vivía bien, muy posiblemente. Sin embargo, cuando se entera de la necesidad que estaba viviendo tu pueblo, Él responde a tu llamado. Habla contigo, abre su corazón, reconoce tu grandeza, también reconoce su pecado y el del pueblo, y entonces te pide tu intervención.
Esta mañana los que estamos aquí tenemos distintas situaciones en las que tenemos la expectativa de que hay algún cambio, un corazón transformado, una persona que cree en Cristo, necesidad de perdón, relaciones rotas o marchitadas, cuánta cosa puede ser. Danos la oportunidad de acercarnos a ti con unos nuevos ojos, reconociendo tu grandeza, tu enorme poder, tu magnificencia. Y que cuando te hablamos al Creador de los cielos y la tierra, al único, al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al príncipe de paz. Y ayúdanos a reconocer todo aquello en que te hemos fallado. Muchas veces por esa razón las cosas no funcionan. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado y acudir a tu perdón por la sangre que Cristo vertió en la cruz, con la cual pagó por todos nuestros pecados. Y entonces, concédenos las peticiones de nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.